Hola, buenas noches. Prepe Línea CEP, generación 26. Soy estudiante de Prepe Línea. Actividad integradora 1, el átomo y sus alcances. Su servidor Oscar Reséndiz Mendoza. Módulo 14, semana 2, generación 26, 021. Maestra Marisol Luna Pérez. Modelo de átomo. Modelo atómico de Dalton. Estudiando las leyes de los gases, el meteorólogo inglés John Dalton (1766 y 1844) propuso la primera teoría atómica. Según el átomo era parte más pequeña de la materia, la que ya no podía seguir dividiendo. La forma de respetar el átomo era como una esfera sólida parecida a una bola de billar. De hecho, Dalton y los que apoyaron su teoría tallaron bolas de madera de diferentes tamaños simulando átomos de diferentes elementos. Para la época se desconocía por completo la existencia del electrón y del protón, por lo que el modelo de Dalton persistió por casi un siglo. Modelo atómico de Thomson. En 1897, el físico inglés Joseph John Thomson (1865 a 1940), trabajando con tubos al vacío, fue capaz de mostrar la deflexión de los rayos catódicos en un campo eléctrico. Para aquella época se aceptó que los rayos catódicos eran corrientes de partículas cargadas negativamente. En 1891, el físico irlandés George Joster Stoney (1826–1911) sugirió el nombre de electrón para la sustancia que producía la electricidad. En su honor, Thomson llamó electrón a la partícula que descubrió. La idea de Thomson se resume a continuación. Los protones y electrones son partículas con carga iguales pero de signo opuesto. Es un átomo neutrón. La carga es cero, ya que la cantidad de electrones negativos es igual a la cantidad de protones positivos. Un átomo tiene la forma de una esfera con un radio de 0.000001 centímetros, donde el protón y electrones están distribuidos al azar. La masa de los electrones no se toma en cuenta debido a su insignificancia, por lo que la masa del átomo es igual a la masa de los protones. Modelo atómico de Rutherford. Ernest Rutherford, 1911. Aprovechándose del descubrimiento de la radiactividad, en 1896 Rutherford y sus estudiantes Hans Heinger y Ernst Madden usaron partículas radiactivas alfa de gran velocidad y energía, bombardearon elementos químicos y calcularon un ángulo de desviación-dispersión de las partículas. Si el átomo era como el modelo propuesto por Thomson, las partículas alfas atravesarían el elemento y la desviación sería mínima. En cambio, observaron que algunas partículas rebotaban. Esto solo podía explicarse si el átomo tuviera un núcleo muy pequeño y condensado. De estos resultados, Rutherford extrajo los siguientes postulados. Existe una pequeña región densa cargada positivamente llamada núcleo. La masa del átomo es aproximadamente igual a la masa de los protones y electrones. Los protones dentro del núcleo están concentrados en el centro del átomo y los electrones distribuidos al azar alrededor de estos. Modelo atómico de Bohr. Niels Bohr, de 1913.
El modelo planetario del átomo tenía problemas. Si los electrones orbitaban libremente alrededor del núcleo, perderían energía y colapsarían. En algún momento dentro del núcleo, Niels Bohr en 1985 y 1962 fue a la Universidad de Manchester, Inglaterra, a estudiar con Rutherford. Este joven físico danés inventó en 1913 el modelo atómico que destronaría el modelo propuesto pocos años antes por su profesor. Bohr se valió de las ideas de Max Planck y Albert Einstein y postuló que los electrones podían tener una cierta cantidad de energía alrededor de los electrones que orbitan circulares con una cantidad específica de energía. También explicó que si un electrón salta de una órbita de alta energía a uno de menor, esto produciría un fotón, con la cual queda resuelto también el fenómeno de los espectros de absorción de los elementos. La diferencia que hay entre reacción y ecuación química. Una reacción química es un proceso mediante la cual una, dos o más sustancias reactivos transforman su composición para formar uno o más sustancias nuevas, productos, absorbiendo o emitiendo energía durante el proceso. Carbono, oxígeno, monóxido de carbono, reactivos y productos. Una ecuación química se utiliza para representar simbólicamente las reacciones químicas. Veamos el siguiente ejemplo para conocer las partes de una ecuación química. Ahí muestra el ejemplo. Las sustancias que se encuentran del lado izquierdo de la flecha se llaman reactivos. La flecha significa produce. La sustancia que se encuentra a la derecha de la flecha se llaman productos. El coeficiente es el número que se escribe a la izquierda de la fórmula. Representa el número de las moléculas que hay en una sustancia. Los coeficientes 1 no se escribe. El subíndice es el número que se escribe a la derecha y debajo de los elementos químicos. Representa el número de los átomos que hay en una molécula. La subíndice 1 no se escribe. El estado de agregación indica el estado que se encuentra el compuesto acuoso, AC, sólido, S, líquido, L o gas, G. Las formas en que los átomos forman enlaces. Los enlaces químicos se forman ganando, cediendo o compartiendo electrones para alcanzar configuraciones electrónicas. Establecen como por ejemplo la de los gases nobles. Los átomos electropositivos ceden electrones hasta completar la configuración más estable, con lo que quedan con un defecto de carga negativa. Los elementos electronegativos, por su parte, capturan electrones y quedan con un exceso de carga negativa. Las entidades así forman se llaman iones, cationes si la carga resulta positiva y aniones si es negativa. Entre ambas partículas cargadas pueden establecer un enlace iónico formándose una sal. En otra ocasión, dos átomos comparten pares de electrones y quedan enlazados formando una molécula, de manera que la configuración de las nubes electrónicas que ahora rodean a los dos núcleos resultan más estables. Los electrones compartidos pueden proceder de ambos átomos, los que se conocen como enlaces covalentes típicos en los materiales de origen biológico, o de uno solo de ellos, en cuyo caso se dice que el enlace es covalente, coordinado y muy habitual en los elementos de tradición. Otra posibilidad es que muchos átomos de elementos metálicos compartan electrones entre todos. Entre todos estos casos se forman una red ordenada de átomos y los electrones compartiendo se mueven libremente entre ellos. Es lo que se conoce como enlace metálico. Covalente iónico metálico, con los enlaces que almacenan más energía y por tanto necesitan más energía para romperse, pero hay más tipos, por ejemplo, los enlaces por puente de hidrógeno. Fuentes de consulta, sitio, toda materia, tema, modelos atómicos, autor Anacita Fernández, publicado el 5 de agosto de 2021, página web
Sitio de Screp Fundación. Tema: cómo se forman los enlaces químicos. Autor: Andalucía Ciencia. Página web. Gracias, maestra, por, por poner atención a mi trabajo y me despido. Espero que haya quedado bien y un adiós.